Momento de Libertad. Estamos con el abogado Raúl Molino. Hemos hablado de un tema bastante sensitivo como es la educación. ¿Educación por qué? Porque por un lado tienes ajustes salariales, que digo, todo el mundo quiere un ajuste, todo el mundo quiere vivir con calidad de vida. Por otro lado tienes la educación, que se habla mucho de la calidad de la educación, muy golpeada. Y por otro lado tienes también un aumento en el precio de la matrícula, principalmente del sector privado, que golpeando también al pueblo. O sea que hay como muchas contradicciones en todo esto. Y en el programa de hoy vamos a ver cómo podemos solventarla, darle algún tipo de, por lo menos, de luz a nuestros queridos espectadores aquí en Facebook Live con el abogado Molina. Abogado, ¿qué pasa con todo esto? O sea, ¿qué realmente está ocurriendo con la educación panameña? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Yo tengo que decir que todas las decisiones que una persona, un gobierno, un Estado adopte tienen consecuencias económicas, aunque quien tome la decisión no haya previsto esas consecuencias. En este caso, hablando de manera puntual con el tema de los aumentos salariales, que no vamos a entrar a discutir si son buenos o malos, porque yo creo que toda persona tiene derecho a ganar un buen ingreso, a tener un buen ingreso, especialmente en el tema docente, donde se requiere incentivar a que los mejores sean los que participen de la docencia. Pero no se trata de eso, se trata simple y sencillamente si existían las condiciones económicas para aprobar un aumento como ese. Y no me refiero al presupuesto del Estado, porque recargando de impuestos a la población cualquier cosa se puede subsidiar o sufragar. Ese no es el tema. El tema es si la educación pública en Panamá soporta en calidad, en cantidad, la carga de los estudiantes panameños. Y la respuesta que tenemos es no. Nosotros vemos instituciones educativas del sector público con unas instalaciones ruinosas, con bancas rotas, con una educación cuyo servicio, cuyo resultado es deficiente. Y esa deficiencia no es una apreciación subjetiva de mi persona o de los que nos ven por las redes sociales. Esta deficiencia es objetivamente medida porque si comparamos los egresados del sistema educativo público versus los egresados del sistema privado en los exámenes de ingreso a las universidades panameñas, de manera consistente los egresados del sistema privado tienen mejores resultados. No digo que todas las escuelas del sistema público sean malas, hay escuelas buenas, pero de manera consistente la mayoría de los que aprueban estos exámenes de ingreso son egresados del sistema privado y no del sistema público. Entonces vemos que hay un problema. Pero además de eso, esta decisión de aumento de salario, cualquier persona que tuviera algún mínimo conocimiento legal le hubiera dicho al gobierno, deben recordar que los aumentos a los educadores del sector público, por disposición expresa del Código de Trabajo, deben equipararse los salarios de los educadores del sector privado. Entonces, era previsible que iba a ocurrir esta situación. Actualmente, según la cifra que he visto, el sector privado atiende aproximadamente 200.000 estudiantes. Y debido a este aumento que han tenido que asumir y trasladar al costo de matrícula y al costo de mensualidad, se estima que en el próximo año lectivo y el subsiguiente aproximadamente 50.000 estudiantes van a migrar de las escuelas particulares hacia el sector público. La pregunta que tenemos que hacernos es si el sistema público tiene la capacidad de asumir esa cantidad de estudiantes. La respuesta es no. No solo por capacidad física de atender a esa matrícula, sino que el servicio que brinda el sistema público es totalmente deficiente. Ok, hay, por lo que veo, en una infraestructura bastante descuidada en el sector público, en las escuelas del sector público. Esto obedece, Molina, que es, digamos, hay una ineficiente asignación de recursos del Estado. Sí, pero la asignación de recursos en este caso no es la cantidad,
es la forma en que se distribuye. Y tenemos que ver que la distribución aquí, mire, nosotros sacamos un video hace aproximadamente un año donde hicimos una radiografía del sistema educativo. Y en ese momento, sí, pero antes de hablar de los vouchers, hablábamos del tema de cuánto cuesta un estudiante al Ministerio de Educación. ¿Cómo lo hicimos el cálculo? Desglosamos el presupuesto del Ministerio de Educación y lo dividimos entre la cantidad de estudiantes del sistema público. Eso nos daba un aproximado de $2.400 anuales por cada estudiante. En ese momento había escuelas del sector privado, excelentes escuelas, escuelas exclusivas incluso, cuya matrícula, cuya mensualidad era más bajo que eso. Entonces, comparar una escuela que es más barata que la escuela del sector público, pero que da un servicio y un resultado mucho mejor que la escuela del sector público, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué es tan caro y por qué lo seguimos manteniendo si su producto es deficiente? El servicio que entrega, la calidad que entrega es deficiente. Y aquí hay que ser muy preciso y claro en este tema. El hecho de que nosotros no paguemos una mensualidad en las escuelas públicas no significa que sea gratis. No hay nada como un almuerzo gratis, no hay nada que sea gratis. Eso nos cuesta a nosotros vía impuestos. Y probablemente estaríamos hablando de una posibilidad no solo de brindar una mejor educación si el sistema fuera el adecuado, sino incluso de la posibilidad de reducir impuestos con una mucha mejor calidad. Y esto es consecuencia de una desatinada asignación de recursos que a su vez es consecuencia de un sistema clientelista en el cual la burocracia, las asignaciones políticas, los intereses políticos y también hay que decirlo, intereses de tipo gremial inciden sobre la asignación de estos recursos. Ok, entonces las causas están fuera de la misma educación, porque si yo como docente en el sector público, yo me toca ajustar lo que me dan mi pensión, lo que me dicen a mí, pero también y si soy agremiado, me toca ajustar obviamente a lo que me dice el gremio. Por lo tanto, siento que hay un adoctrinamiento dependiendo entonces de las ideas, no de las ideas correctas o de las ideas ampliar todo el pensamiento social de los estudiantes en el sector público, sino lo que me dicen el Estado y lo que me dicen los gremios. ¿Es cierto eso? Sí, sí. Mira, hace unos años me tocó con la persona que era mi socia entrevistar a aspirantes, a asistentes en la oficina de nosotros abogados, y me tocó entrevistar a varias personas y yo les hice un par de preguntas y les hice una pregunta sencilla que todo egresado de secundaria debería estar en la capacidad de responder. Yo le preguntaba, divídame 1/3 entre 2. Y recuerdo que esa pregunta se la hice a 10 personas y ninguno la pudo responder. Entonces mi socia me decía, pero te estás poniendo demasiado exquisito. Y dije, nosotros estamos buscando un mensajero o estamos buscando un asistente. Entonces tiene que haber un mínimo de conocimientos que tenga el egresado de una secundaria. Evidentemente no está en capacidad de hacer diseño de cohetes espaciales ni nada de esto, pero sí tiene que tener unas herramientas mínimas que le permitan sobrevivir, que le permitan ser productivos, y no las tenemos. Y no me refiero única y exclusivamente a la capacidad o a las herramientas cognitivas para poder ingresar a una universidad. ¿Cuántos egresados de la escuela secundaria están en capacidad de obtener trabajo inmediatamente en calidad de técnico? Prácticamente ninguno. ¿Cuántos egresados de secundaria pueden agarrar su diploma y aplicar como técnico en manejo de equipo pesado o en un plomero? Eso es parte del problema que nosotros tenemos con nuestra educación, y es un tema en que no estamos creando individuos con las capacidades, los conocimientos, las habilidades para desempeñarse en un mundo competitivo y en una economía que cada vez tiende a ser más competitiva, más globalizada. Entonces, ¿cómo sería, de acuerdo al movimiento de libertad, cómo sería el cambio? ¿Qué primeramente va a ser el primer paso de lo que tenemos actualmente hacia una educación de calidad en el sector público? Bueno, nosotros, más que hablar de la propuesta a la cual me voy a referir más adelante, nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos buscar como producto de la educación. Y nosotros lo que queremos es un individuo, primero, que sepa pensar, que tenga una capacidad analítica, una capacidad crítica, que tenga habilidades y destrezas que le permitan desempeñarse
en un mundo competitivo. Si nosotros miramos atrás, hace 80 años, una persona que era bachiller, era una persona que sobrevivía perfectamente en este y en otro país. Una persona que podía montar un negocio, que tenía habilidades técnicas y demás. Eso no lo tenemos ahora. ¿Y cuál es la forma de llegar allá? Hombre, yo creo que, repitiendo la frase de Einstein, intentar una y otra vez la misma acción y esperar resultados distintos, esa es la definición de estupidez. Y eso es lo que hemos venido haciendo con el sistema público. Tenemos 60 años haciendo exactamente lo mismo, pero esperando resultados distintos. Con la única diferencia es que haciendo las mismas acciones, pero gastando más dinero, estamos esperando resultados distintos y no lo vamos a obtener. Entonces, la víctima mayor de toda esta, que es la persona pobre, que vive en la miseria, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿qué alternativa le brindas? Si la misma, diríamos, el sector público, la educación pública está de alguna manera contaminada, adoctrinada, gobernada por los gremios, gobernada por las líneas gubernamentales, y es la única que por cuestión de precio, dado que el Estado tiene el monopolio y puede establecer precios muy bajos por subsidio, ¿cómo podemos hacer entonces que esa persona muy pobre diga, ven acá, ese tipo de educación yo no la quiero, porque me va a mantener precisamente en ese ciclo vicioso de mantenerme en ese estado natural que es la pobreza y no me va a poder acceder a mejores calidad de vida? Primero tenemos que reiterar que la única forma de sacar a enormes masas de la población, de la pobreza, de la miseria, es a través de la educación. Y aquí yo creo que vale la pena preguntarnos si la educación pública panameña está cumpliendo con ese rol. Yo creo que tenemos que ser objetivos, tenemos que ser sinceros y decir que no, la educación pública panameña ha fracasado rotundamente. Sin embargo, yo creo que dentro de los gremios docentes hay muchísimas personas capaces que se ven coartados, se ven limitados por un sistema que los constriñe, por un sistema que es como una camisa de fuerza que les impide desarrollar sus habilidades. La propuesta del Movimiento Libertad no es una propuesta que nosotros hemos sacado de un sombrero, de una chistera. O sea, nosotros aquí no somos magos inventando la rueda. Simple y sencillamente nos hemos dedicado a leer un poco, a estudiar, a comparar los resultados de otros países. Y en el caso, por ejemplo, de Finlandia, que es uno de los países puestos como ejemplo de excelentes resultados a nivel educativo, los países escandinavos, allá empezaron a utilizar un sistema que era el sistema del voucher, que básicamente estos $2.400 que cuesta al Estado cada estudiante del sector público, en vez de dárselo al sistema, al Ministerio de Educación, vamos a darle eso al padre de familia. Y el padre de familia va a utilizar ese dinero única y exclusivamente para matrícula escolar en el centro educativo que él escoja, ya sea público, privado o semipúblico. ¿Y esto qué es lo que significa? Que esto le va a dar la herramienta a educadores, a padres de familia, de crear los propios programas que ellos consideren necesarios para mejorar la educación. Hemos demostrado durante más de 60 años que la educación centralizada ha sido un fracaso y yo creo que es hora de innovar. Ok, ¿y cómo va a ser esa asignación de recursos? ¿Me va a dar 2.400 a una persona de escasos recursos? Y si ese dinero se usa para otra cosa, la familia lo usa para otra cosa, ¿hay algún tipo de regulación? No se puede usar para otra cosa porque el sistema ya se ha aprobado en otros países y es una especie, no es un dinero en efectivo que se te va a entregar, no es un cheque que usted puede ir al banco o al supermercado o a una cantina a cambiar. Simple y sencillamente es un certificado que única y exclusivamente es cambiable por servicios educativos en un centro educativo registrado. Y registrado no significa pasar por un sistema agobiantemente burocrático de registro y demás, sino que un sistema de registro sencillo. Este es un centro educativo, aquí se imparten clases, este es nuestro currículum y en base a eso se le registra en un ente que es lo que sería el Ministerio de Educación. Ya el Ministerio de Educación no entraría a hacer esta enorme masa burocrática donde la gran parte del presupuesto se destina a funcionamiento y no a inversión. Gran parte del presupuesto del Ministerio de Educación está destinado al pago de salarios de burócratas y no de educadores. Entonces vemos que allá hay un desperdicio de recursos y lo que persigue esta propuesta precisamente es cambiar ese status quo.
Ok, la pregunta es entonces, si a mí me dan ese dinero, yo voy entonces con ese cheque a un centro educativo, público o privado, eso va a depender ya de los padres de familia. Entonces él paga en eso, él no puede decir al año siguiente voy para otro centro, tiene que terminar toda la escuela con ese centro. No, él tiene plena libertad de mantenerse en ese centro si el servicio, si los resultados son satisfactorios para él, o tiene la libertad de cambiar de centro educativo. Evidentemente esto funciona perfectamente en los centros urbanos. Sin embargo, habrá ciertos inconvenientes en los centros rurales, donde por la dispersión de la población no hay una concentración de la población, así que difícilmente podrá aplicarse en colegios o en centros educativos en el área rural, en las comarcas indígenas, por ejemplo. Pero nosotros lo que tenemos que tener claro es que la mayoría de la población panameña vive en centros urbanos. Entonces ahí estaríamos resolviendo el problema de mucho más de la mitad de la población de Panamá, por una parte. Y con el tema de los centros educativos rurales, ¿cuál es el estatus de ellos ahora bajo la administración del Ministerio de Educación? Vimos que la semana pasada murieron 2 docentes transportándose en el área de la comarca Nove. Vemos que en el mes de junio, finalizando el mes de junio, que las clases empezaron en el mes de marzo, todavía hay centros educativos en las áreas rurales donde no se han nombrado docentes. Vemos que estos centros educativos en las áreas rurales tienen una deficiencia en su infraestructura que es aberrante. Yo creo que podríamos pensar en organizar, por ejemplo, en el área de la comarca, una especie de comité comarcal que administre los centros educativos, y ese comité comarcal puede ser administrado por los docentes y por los padres que brindan servicio en esa región. O sea, estoy tirando ideas al aire porque lo que se trata es de ir promoviendo cambios y que mediante ensayo y error encontremos la forma más adecuada de enfrentar este problema. Lo que no podemos hacer es seguir con un status quo que durante 60 años ha demostrado una y otra vez de manera reiterada que es un fracaso, y que peor aún, cada vez los resultados son más desalentadores. Yo asumo que este tipo de propuesta lleva implícita el hecho de que al final de cada año hay que dar un boletín, porque si yo tengo el control, un primer año yo voy a una escuela X, un segundo año voy para otra escuela, porque no me gustó, pero pasó el estudiante, entonces el padre dice voy para una segunda escuela distinta. Entonces una escuela va a decir, bueno, estás en segundo año, ¿cómo sé que tú pasaste el primer año? Menos que debe entregar un boletín. Tiene que haber un sistema de evaluación, tiene que haber un sistema de evaluación que en alguna medida puede mantener algo del sistema de evaluación actual, pero ese es un tema que también debe ser propio del estudiante. Tiene que ser sujeto a revisión y cambio. Nosotros tenemos que considerar que todos tenemos habilidades y que no todos tienen las mismas habilidades. De lo contrario, imaginemos un mundo en que todos seamos abogados. Entonces, si tengo una enfermedad, ¿quién me va a atender? ¿Quién va a construir las carreteras si todos somos abogados? Entonces, cada uno tenemos habilidades diferentes. Lamentablemente, los sistemas educativos públicos asumen erróneamente que todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, el sistema educativo público está diseñado para preparar una determinada cantidad de individuos que tienen las habilidades para esa preparación que ofrece el sistema. Pero los que tienen otro tipo de habilidades están condenados al fracaso. Es como decía Einstein, usted no puede juzgar a un pez, a un mono y a un caballo en una competencia para ver quién trepa un árbol de manera más rápida. Cada uno tiene habilidades distintas y evidentemente el sistema tiene que ser capaz de apreciar las habilidades de cada individuo y potenciar esas habilidades. Bueno, ese es un punto importante en lo que es la parte de este tipo de sistema, pero de ahí a la viabilidad hay muchos intereses de por medio. ¿Cómo el movimiento haría llevar esto a la práctica? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos que venderle la idea a los padres de familia. Las más de 800.000 usuarios del sistema de educación público deben hacerse la pregunta si están satisfechos con el sistema y con el servicio que el sistema les está brindando. Si están satisfechos con ese sistema, hombre, bueno, ni modo, pues, o sea, esa es una decisión de cada uno y
y tendrá que vivir con eso. Lamentablemente, las decisiones y las consecuencias de esas decisiones no solo la van a sufrir los padres, también la van a sufrir los hijos y la vamos a vivir todos en general, porque una economía necesita personas capacitadas para crecer, para desarrollarse. Y en la medida en que esa economía, este país crezca y se desarrolle, es indispensable material humano con las capacidades para aportar a ese crecimiento y ese desarrollo. Y ese crecimiento y ese desarrollo es el único método para sacar gente de la pobreza y que todos alcancemos un nivel de vida adecuado. Que todos, ese ingreso y esa mejora en el nivel de vida de todos nos permita eliminar las posibilidades de estremecimientos sociales como los que han padecido otros países e incluso episodios de violencia crónica como en nuestra vecina Colombia. Esto puede ser un plan piloto, se puede introducir como un plan piloto, o sea, haciendo con algunos colegios y algunos sectores de la población, o tiene que ser una manera integral para todos. No, yo creo que primero hay que vender la idea, hay que convencer de esto y hacer pruebas en centros urbanos. Y obviamente se van a cometer errores en un inicio, pero yo creo que los panameños no somos estúpidos. Nosotros hemos demostrado nuestra capacidad, hombre, hemos ampliado un canal, hemos administrado un canal por más de 10 años con muchos mejores resultados de lo que el mundo entero esperó. Hemos logrado montar una economía de servicio que ha funcionado en un mundo durante más de 10 años en que el mundo ha venido con crisis económicas y nosotros hemos venido siendo el faro económico a nivel mundial junto con China. Evidentemente los panameños no somos estúpidos. Entonces, si esto ha resultado en otros países, ¿por qué no puede resultar en Panamá? Bueno, esa es la pregunta que hay que hacer. Obviamente, si ya lo hicimos con tantas dudas que nos puso por más casi 100 años los norteamericanos a través del Tratado de Uno Valeria diciéndonos que no podíamos administrar y había miedo, incluso todavía la cláusula existe, de que si pasa algo, la administración del Canario puede intervenir y hemos demostrado calidad que es lo más importante, siempre y cuando entonces somos personas capacitadas realmente para pensar. Lo importante entonces es qué tipo de contenido nos metemos en nuestro cerebro, que es la parte que quedaría entonces pendiente en lo que es este nuevo sistema educativo, esta nueva propuesta que está haciendo el Movimiento de Libertad con todo el ánimo de mejorar la calidad. Hay una comparación que a mí me gustaría hacer, que me tocó ver cuando se estuvo negociando el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Singapur hace 13 años aproximadamente. Singapur logra su independencia de Malaya en 1965 y en ese momento, cuando usted compara la economía de Panamá con la de Singapur en 1965, la economía panameña, el ingreso per cápita del panameño era muchísimo más elevado que el de Singapur. A pesar de que en esa época Panamá era un país pobre, incluso mucho más subdesarrollado que hoy en día. 40 y tantos años después, 50 años después, el índice o el crecimiento, el PIB de Singapur, el ingreso per cápita de Singapur es mucho más alto que el panameño. En ese momento en que negociamos el TLC con Singapur, 40 y tantos años después de la independencia de Singapur, el Producto Interno Bruto de Singapur era 45 veces más grande que el de Panamá. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo Singapur? Bueno, es lo que dije al principio. Todas las decisiones y acciones que uno toma tienen consecuencias económicas. Singapur decidió apostar por una educación de primer nivel y ahí están los resultados. Es un país con un nivel de crecimiento y desarrollo económico impresionante. Número uno en pizza. Número uno en ingreso per cápita a nivel mundial, que le ha permitido a su población disfrutar de un nivel de vida bastante saludable. Nosotros hemos crecido y hemos crecido bastante, hemos sido el país que más ha crecido en América Latina, pero estamos lejos todavía del nivel de Singapur. Una pregunta. Y en ese mismo periodo nosotros decidimos mantener un sistema educativo que viene de 1946. Entonces, alguno quizás me diga que las estructuras
institucionales no necesariamente tienen que cambiar, y yo coincido, pero aquí ha habido un problema serio a nivel de planes, a nivel de sistema educativo que no ha dado resultados y tenemos que aceptarlo. La única forma en que una persona o una sociedad puede mejorar es aceptando sus errores. Mientras no los aceptemos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Ok, la propuesta del voucher es vía demanda, el cual el padre de familia junto a sus hijos están en libertad de decir qué tipo de escuela escogen, tanto en el sector privado o el sector público. Ahora bien, la calidad del profesor, o sea, no hemos descuidado esa parte, el voucher que contempla en cuanto a eso, cómo se sube la calidad de los profesores. Mediante la demanda. El padre, mire, ¿cuál es el sistema actual? Usted vive en determinada área, esa es la escuela pública que hay ahí y usted está obligado a matricular a su hijo ahí. Lo que ocurre es que a algunos padres no les gusta la escuela del área, entonces, por ejemplo, si viven en el área de Tocumen, de las Mañanitas o de Pacora, mandan a sus hijos a las escuelas que están en el área de Paitilla o el Instituto Nacional o el Fermín Nudó. Estamos hablando de un joven que tiene que transitar 2 horas desde el este de la ciudad hasta el centro, hasta su centro educativo, y aproximadamente 2 horas de vuelta. Porque más o menos ese centro educativo al cual lo ha inscrito su padre es un poco mejor que los otros del área. ¿Y esto por qué? Porque simple y sencillamente esa es la oferta que hay. Y si te gusta bien y si no, también. O sea, estás obligado a tomarla. Nosotros lo que estamos proponiendo es que le vamos a dar la herramienta al padre, que es el voucher, para decirle: yo voy a inscribir a mi hijo aquí y si los resultados no me gustan, yo voy a votar con el voucher. ¿Cómo voto? Me busco otro centro educativo. Y eso obliga al centro educativo a mejorar su servicio, a mejorar su oferta. De no mejorarla, se quedará sin clientela, se quedará sin estudiantes y evidentemente las consecuencias serán para los docentes, los administrativos y los directores de ese centro que se verán privados de ese ingreso. Ok. Hemos llegado entonces ya a la parte final de esta edición de lo que es en Facebook Live. Estamos con el abogado Raúl Molina, su servidor Mauro Zúñiga, periodista. Nos veremos entonces en la próxima ocasión con un nuevo, la próxima semana, el jueves, para debatir otro tema de interés nacional, ¿no? Buenas noches. Saludos.